Bueno, hoy en esta clase vamos a ver la clasificación de las reacciones químicas. Recuerden que la reacción química es lo que nosotros vemos en el papel de lo que pasa en una reacción química. ¿Está bien? Bueno, la clasificación la vamos a clasificar primero en reversibles y en irreversibles. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Las reversibles son aquellas que los reactivos pasan a productos y a su vez los productos nos están volviendo a regenerar los reactivos. ¿Cómo lo vamos a ver? Recuerden que reactivos es lo que nosotros colocamos y el producto es lo que nos da cuando termina la reacción. Una reacción reversible, la flecha esta que es la que me indica que los reactivos están pasando a productos, como es reversible, reactivos pasan a productos y productos pasan a reactivos, la flecha va y vuelve. ¿Está bien? Esas son las reacciones reversibles. Las reacciones irreversibles son aquellas que los reactivos pasan a productos, pero los productos no me pueden volver a regenerar los reactivos nuevamente. ¿Está bien? En el papel, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Directamente con la flecha que nosotros veamos en la reacción. La clasificación sigue en reacciones de combinación y reacciones de descomposición. Fíjense que entre estas dos, las reacciones o es reversible o es irreversible. Combinación y descomposición no necesariamente tienen que ser una u otra. Hay reacciones que no son ni de composición ni de descomposición. De combinación, ¿cuáles son? Aquellas que tenemos dos o más reactivos que me dan un único producto. Por ejemplo, hidrógeno más oxígeno, que me va a dar agua. ¿Sí? ¿Qué le falta a esta reacción? Balancearla. Fíjense, tenemos dos oxígenos, un solo oxígeno, o sea que acá ponemos dos moléculas de agua y acá tenemos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, ponemos 2 moléculas de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, de combinación, dos reactivos, hidrógeno más oxígeno, que me dan un único producto, solamente agua. ¿Está bien? Y de descomposición es exactamente al revés. Tenemos un solo reactivo que me da dos o más productos. Por ejemplo, el carbonato de calcio, que me va a dar dióxido de carbono más óxido de calcio. ¿Está bien? Fíjense, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver si la reacción está balanceada. Un calcio, un carbono, 3 oxígenos, 2 más 1, 3 oxígenos. ¿Está bien? Entonces, reacciones de combinación, dos o más reactivos que me dan un único producto. Uno solo, no es que 3 me dan 2, no. 3 me tienen que dar un solo producto. 2, un solo producto. ¿Está bien? Esas son reacciones de combinación, que solamente obtengo un solo producto. Dos o más reactivos que me dan un solo producto. Descomposición, todo lo contrario. Un solo reactivo se me descompone para darme dos o más productos. ¿Está bien? Carbonato de calcio, que me da dióxido de carbono más óxido de calcio. Continuando con la clasificación, tenemos las reacciones de acuerdo a si nosotros le tenemos que dar calor o reciben calor, o las reacciones nos liberan calor. Entonces van a ser reacciones endotérmicas o reacciones exotérmicas. ¿Sí? Todas las reacciones liberan o absorben calor. ¿Sí? Siempre que hay una reacción química hay un intercambio de calor entre el medio ambiente y la reacción química. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros nos vamos a dar cuenta solamente si nos aclaran dónde está el calor ese. Endotérmicas, ¿qué significa? Térmicas, bueno, calor. Endo, adentro. ¿Qué significa? Que yo tengo que meter calor en la reacción para que se produzca. Por ejemplo, esta reacción, carbonato de calcio, para que se descomponga, yo le tengo que dar calor, ¿sí? Más calor me va a dar dióxido de carbono más óxido de calcio. ¿Está bien? Entonces, esta es un ejemplo de una reacción de descomposición, porque tengo un solo reactivo que me da dos o más productos,
endotérmica porque el reactivo más calor me va a dar los productos, y es irreversible porque la flecha solamente viene hacia este lado. ¿Está bien? Esas son reacciones endotérmicas, donde yo le tengo que meter calor para que se produzca. Y exotérmicas, exo significa afuera, sacar, o sea que son aquellas reacciones donde el calor está en el lado de los productos, ¿sí? Se produce la reacción y esa reacción me libera calor. Por ejemplo, el óxido de calcio más agua, que me va a dar el el hidróxido de calcio más calor, ¿sí? Este es el simbolito de calor. Fíjense, ¿qué le falta a esta reacción? Balancearla. Vemos si está balanceada. Un calcio, 1 y 1, 2 oxígenos, y tengo un oxidrilo por 2, fíjense que acá está el 2, o sea que está balanceado, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. La reacción está balanceada. ¿Está bien? Entonces, reacciones endotérmicas y exotérmicas. Endotérmicas son aquellas donde yo les tengo que dar calor para que se produzcan, por ejemplo, esta reacción de aquí. Y exotérmicas son aquellas que liberan calor cuando se producen. Continuando con la clasificación, tenemos reacciones de neutralización. Bueno, las reacciones de neutralización son aquellas donde yo tengo un ácido más una base que me da un ácido más una base, me da una sal más agua. Fíjense, neutralización, ¿por qué? Porque me va a dar una sal neutra, ¿sí? Tenemos algo que tiene un pH muy ácido, más algo que tiene un pH básico o alcalino, que me va a dar sal, una sal neutra, más agua, que el agua también es neutra, por eso se llaman reacciones de neutralización. Por ejemplo, ácido sulfúrico más hidróxido de sodio, que me va a dar, ¿qué sal? El sulfato de sodio más agua. Bien, ¿qué le falta a esta reacción? Balancearla. Fíjense, sulfatos, tengo un sulfato, acá también tengo un sulfato. Sodios, tengo 2 sodios. Siempre para balancear las reacciones de neutralización se comienza por el anión y el catión, y después se balancea el agua o los átomos de oxígeno e hidrógeno. Un sulfato, 2 sodios, entonces acá colocamos un 2. Ya tengo balanceados esos, y ahora, ¿cuántas moléculas de agua voy a colocar? De acuerdo a la cantidad de oxidrilos que me hayan quedado. ¿Cuántos oxidrilos me quedaron? 2 oxidrilos, porque tengo acá 1 por 2, 2. O sea que acá coloco 2 moléculas de agua. ¿Sí? Recuerden, siempre ponemos la cantidad de moléculas de agua de acuerdo a la cantidad de oxidrilos que me quedaron. Fíjense para que vean que les quede claro. Tenemos hidrógenos 2 más 2, 4. 2 por 2, 4 hidrógenos. Azufres 1, 1 azufre. Sodios 2, y acá tenemos 2. Y oxígenos tenemos 4 más 2 de acá, 6. Y acá tenemos 4 más 2 del agua, 6. ¿Está bien? Entonces, reacciones de neutralización, un ácido más una base que me da sal más agua. Bueno, las reacciones de óxido de reducción son aquellas donde los reactivos, cuando pasan a productos, cambian su número de oxidación. 2 de sus elementos cambian su número de oxidación. Uno se oxida y el otro se reduce. ¿Qué significa esto? Óxido, que los que se oxidan son, o sea, recuerden la palabra grupo. Si gana electrones se reduce, si pierde electrones se oxida. ¿Está bien? Nosotros, como este es un curso muy básico, solamente vamos a ver las reacciones de óxido de reducción como aquellas donde hay alguna sustancia elemental. Por ejemplo, la reacción que vimos recién, hidrógeno más oxígeno, que nos va a dar agua. Fíjense, una sustancia elemental. ¿Qué número de oxidación tiene el hidrógeno en este caso? Número de oxidación 0, ¿sí? Porque es una sustancia elemental. El oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene? 0. Siempre que haya una sustancia elemental en alguna reacción, ya sea reactivos o productos, la reacción va a ser de óxido de reducción. ¿Por qué? Porque acá el hidrógeno tiene número de oxidación 0 y en este caso, ¿qué número de oxidación tiene? Más 1.
el oxígeno tiene número de oxidación 0 y acá en el agua está actuando con -2. Han cambiado el número de oxidación. Esas son reacciones de óxido-reducción. Ya vamos a ver enseguida en otra de las clasificaciones, que son las de desplazamiento simple, que todas las reacciones de desplazamiento simple son de óxido-reducción. ¿Está bien? Pero no todas las de óxido-reducción son de desplazamiento simple. Entonces vemos, óxido-reducción, cambian el número de oxidación. Fíjense, hidrógeno tenía número de oxidación 0, oxígeno número de oxidación 0 y cambian el hidrógeno número de oxidación +1, el oxígeno número de oxidación -1. Otra de la clasificación, reacciones de desplazamiento simple, los que les dije recién, desplazamiento simple. Un ácido más una sal, un ácido o una sal más una sustancia simple que me da otra sal o un ácido más otra sustancia simple. ¿Sí? Supónganse, cloruro de sodio, una sal, más hidrógeno, no vamos a poner cloruro de sodio, ácido clorhídrico, un ácido más sodio, que nos va a dar cloruro de sodio más hidrógeno. Fíjense, el desplazamiento ¿cuál es? El sodio saca el hidrógeno y el hidrógeno queda como una sustancia simple, ¿sí? La sustancia simple desplaza al hidrógeno del ácido o al catión de la sal y me queda el hidrógeno en este caso, porque es el que perdió el ácido, más el cloruro de sodio. ¿Está bien? Bueno, ustedes en la carpeta tienen quiénes pueden desplazar a quién o quiénes no pueden ser desplazados. ¿Está bien? ¿Por qué no pueden ser desplazados? Por ejemplo, acá si nosotros hubiéramos tenido al revés, ahora vamos a verlo. Entonces tenemos un ácido más una sustancia simple que nos da una sal más un ácido. ¿Qué le falta a esta reacción? Balancearlo. ¿Está bien? Fíjense que acá tenemos 2 hidrógenos, entonces ponemos un 2 acá. Al tener un 2 ahí nos quedan 2 cloros, entonces ponemos 2 cloruros de sodio y 2 sodios. Y ahí nos queda la reacción balanceada. ¿Qué pasa si yo hubiera tenido esta reacción al revés? Siempre las reacciones de desplazamiento simple son reacciones irreversibles. ¿Por qué? Porque si yo a esta reacción la escribo al revés, cloruro de sodio más hidrógeno, ¿qué es lo que nos debería dar? El hidrógeno debería desplazar al sodio. Pero ¿qué sucede? El hidrógeno prefiere estar solo, prefiere estar solito antes de estar formando algún compuesto. Es más fuerte que el sodio, para formar algún compuesto. Entonces prefiere quedarse solito. Esta reacción no se va a producir. Ustedes tienen en la carpeta, en el libro que nosotros les hemos dado, cuáles son los que no van a desplazar a los otros elementos. Bueno, y por último nos quedan las reacciones de doble desplazamiento. Y en este caso tenemos, dentro de las de doble desplazamiento, tenemos 3 casos. Sal más sal, una sal más otra sal, que nos va a dar otra sal más otra sal. Sal más base, que nos va a dar otra sal más otra base, ¿sí? Esto sería sal 1 más sal 2, que me daría sal 3 más sal 4, sal 1 más base 1, que me daría sal 2 más base 2, y una sal 1 más un ácido 1, que me daría otra sal más otro ácido. ¿Está bien? Estas son las reacciones de doble desplazamiento. ¿Qué es lo que quiero que ustedes sepan en este caso? Saber diferenciar que esta sal más otras, que 2 sales, sal más sal, me van a dar otra sal más otra sal.
que es una reacción de doble desplazamiento. Una sal más una base me va a dar otra sal más otra base, y una sal más un ácido me va a dar otra sal más otro ácido. ¿Está bien? Yo, mientras ustedes sepan diferenciar cuál es que es una reacción de doble desplazamiento, listo. O sea, con eso es suficiente. ¿Qué es otra cosa que tienen que saber? Que todas las reacciones de doble desplazamiento son irreversibles. ¿Está bien? Solo suceden hacia un solo lado. Quiero que ustedes sepan diferenciar de qué tipo de reacción estamos hablando. Bueno, y con esto hemos terminado.